Bueno, vamos a empezar con poleas. Esto sería una polea fija. Y por acá tengo un peso, un cuerpo. Pasa por acá, viene una cuerda así. Y de acá nosotros hacemos una fuerza. Sí, esa fuerza que nosotros hacemos se transmite a la cuerda por lo que se llama tensión, genera una tensión en la cuerda, que es de la misma intensidad que la fuerza que yo estoy realizando. Esa tensión, si yo tengo el cuerpo acá, este cuerpo tiene un peso, que también lo puedo simbolizar con la letra W. Entonces, la tensión que va a haber acá, en realidad la cuerda esta, vamos a hacerlo mejor, esta cuerda está el peso, entonces esta cuerda tendría que venir al centro. Acá va a haber una tensión, que es la que sostiene al cuerpo, y en este caso, como están en equilibrio, la tensión es igual al peso. Si la tensión es igual al peso, si yo tengo esta polea, la fuerza que yo voy a realizar va a ser igual al peso, es decir, que no voy a ganar ningún tipo de beneficio. Si el peso tiene 200 kilos, yo lo que voy a tirar acá tengo que hacer una fuerza de 200 kilos para elevarlo. ¿Sí? Lo que gano quizás es comodidad en el tema de poder hacer ese movimiento, poder elevar esa carga, pero voy a estar haciendo la misma fuerza, ¿sí?, en relación al peso que tengo. Y esto es lo que se llama una polea fija. ¿Sí? Está sujeta al techo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una polea móvil. ¿Sí? Yo tengo una polea móvil, sería, por ejemplo, vamos a suponer que tengo esta polea móvil. Y el peso lo voy a tener al medio de esa polea. Entonces, esta polea acá está fija y yo voy a hacer la fuerza, ¿sí?, la voy a hacer acá. ¿Sí? Entonces, esta fuerza que yo voy a hacer ahí va a generar una tensión acá y acá. Entonces, como es una polea móvil, yo tengo la polea, acá no importa dónde está sujeta, acá yo tengo el peso del cuerpo. Entonces, cuando esto está en equilibrio, acá yo voy a tener una tensión. Esa tensión que voy a tener ahí es la misma que voy a tener acá y que voy a tener ahí. Entonces, esta tensión y esta tensión ahí va a ser 2T. ¿Por qué? Porque esta tensión se divide en 2. Y como esta tensión equivale al peso que yo estoy sosteniendo porque está en equilibrio, quiere decir que 2T es igual al peso. Entonces yo tengo este tipo de aparejo con una, que esto ya es una polea móvil, es decir, tengo una sola polea móvil. La fuerza que yo voy a hacer, ¿sí?, la tensión que yo voy a tener acá abajo, ¿sí?, que es la misma tensión que voy a tener ahí, va a ser el peso dividido 2, ¿sí?, porque la tensión es la fuerza que yo genero. Este 2 pasa dividiendo, entonces a mí se me reduce a la mitad del esfuerzo cuando tengo una polea. Entonces yo después puedo hacer algo así, tener, por ejemplo, una polea fija y, por ejemplo, una polea móvil. Y yo tengo que levantar
este cuerpo que pesa, vamos a suponer, 10 kilogramos fuerza, ¿no? 10 kilogramos fuerza. Entonces, la fuerza que voy a tener que hacer acá es de 5 kilogramos, la mitad, porque sé que tengo que dividir el peso dividido 2. Esto ya empieza a ser lo que es un aparejo. Lo que nosotros vamos a utilizar como digamos, elementos es el peso del cuerpo, que lo podemos simbolizar así, así, o con la letra Q, ¿sí? Como si fuera una carga. Y la fuerza que vamos a hacer, que puede ser con la letra F, ¿sí? O P, de potencia, porque es lo que vamos a... la fuerza que vamos a realizar. Cuando tenemos una polea fija, ya sabemos que P es igual a Q, o que F es igual al peso. Si ya tenemos una polea móvil, ya vamos a saber que P es igual a la carga dividido 2, ¿sí? O sabemos que la fuerza es igual al peso sobre 2. Eso es cuando tenemos una polea móvil. Ahora, dentro de lo que es la polea móvil hay lo que se llama aparejos, que ahí ya intervienen, ¿sí? Cuando tenemos más de una polea. Tenemos una polea que tiene un peso. Otra polea. Y esta va a esta polea fija. Y acá yo voy a hacer la fuerza. Entonces yo genero una fuerza ahí. Para hacer esa fuerza, acá voy a tener una tensión. Esa tensión es la misma tensión que voy a tener acá y voy a tener acá. O sea que en este punto voy a tener 2 veces la tensión. Si ahí tengo 2 veces la tensión, también acá voy a tener 2 veces la tensión. Entonces en este punto voy a tener 4 veces la tensión para sostener este cuerpo que tiene este peso. Entonces yo sé que 4 por T es igual al peso, por ende el peso dividido 4 va a ser la tensión, que va a ser la fuerza que yo voy a hacer acá. ¿Sí? Entonces yo tengo, dividido 4, tengo un peso de 100 kilos, tengo que hacer 25 kilos de presión para poder elevarlo. Entonces, esto ya es un aparejo porque intervienen más de una polea móvil y puede también haber más de una polea fija. Entonces, ¿cómo se calcula esto? ¿Sí? Entonces, los aparejos son cuando combinamos, ¿sí? El aparejo, o polipasto también se llama. El aparejo es cuando combinamos poleas fijas y poleas móviles. Cuando combinamos a dos tenemos un aparejo, ¿sí? Entonces, el aparejo factorial, ¿sí? Tienen una polea fija y después tienen varias poleas móviles. Recuerden eso, los aparejos están formados por combinaciones de poleas móviles y fijas. Ahora tenemos el aparejo, tenemos por ejemplo que se llama aparejo factorial. El aparejo factorial tiene la misma cantidad de poleas móviles que fijas. Misma cantidad de poleas móviles y poleas fijas. Tiene la misma cantidad de poleas móviles y fijas,
¿sí? Entonces, tiene una polea móvil, tiene una polea fija, dos poleas móviles, dos poleas fijas. Para este caso, ¿sí? La potencia va a ser igual a la carga que yo voy a elevar multiplicado 2 por n. Y n, ¿sí? Siempre va a ser el número de poleas móviles. En el ejemplo anterior, yo tenía dos poleas móviles, ¿sí? Entonces sería 2 por 2, 4. Me queda el peso dividido 4, o la carga dividido 4, que era la conclusión que habíamos llegado al descomponer las fuerzas que se aplican sobre la polea. Después tenemos el aparejo, ¿sí? Potencial. En el aparejo potencial tiene una polea fija y varias móviles, ¿sí? Para este caso, para calcular la potencia, yo voy a necesitar esta fórmula, ¿sí? Donde n sigue siendo el número de poleas móviles. Y por último voy a tener lo que se llama el aparejo diferencial, que utiliza dos poleas fijas concéntricas, ¿sí? Que tienen distinto radio, ¿sí? Una cadena, ¿sí? Que pasa por las dos, ¿sí? Y para este caso tenemos una fórmula que es la potencia va a ser igual a la carga por el radio mayor menos el radio menor, es decir, el radio de la polea más grande menos el radio de la polea más chica, dividido dos veces, ¿sí? El radio mayor. ¿Sí? Entonces, el R es radio de la polea mayor y R va a ser el radio de la polea menor. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Bien, entonces vamos a ver qué datos tenemos. Entonces, los datos que tenemos. Tenemos una carga de 200 kilogramos fuerza. Tenemos el aparejo, que es un aparejo potencial, ¿sí? Que tiene 3 poleas móviles. Y yo quiero calcular la potencia, ¿sí? Entonces, a mí me dice, lo vimos recién, el aparejo potencial, la fórmula es esta es la fórmula. Entonces, yo voy a reemplazar los datos. Yo tengo que calcular P. Entonces tengo 200 kilogramos sobre 2 a la 3, porque tengo 3 poleas móviles, entonces lo elevo a la 3. Esto es 200 kilogramos fuerza dividido 8. Y esto me va a dar 25 kilogramos. Es decir, me dice, ¿cuál es el valor de la potencia? El valor de la potencia es esto, pero como yo estoy hablando de que se levanta el cuerpo, si yo hago 25 kilogramos, el cuerpo quedaría en equilibrio. Entonces, la respuesta para ser más exacto, es decir, yo tengo que hacer una fuerza que sea mayor a 25 kilogramos.
¿sí? Con 25 kilogramos yo lo puedo dejar estático, es lo mínimo que yo puedo hacer, pero para poder elevarlo tengo que superar esos 25, por eso lo puedo expresar así. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero levantar un cuerpo de acá que tiene 500 kilogramos fuerza. Ese es el peso del cuerpo, ¿sí? Yo sé que la distancia de A O es de, la distancia de O es de 1 metro. Sé que la distancia de O a B es de 4 metros, ¿sí? Entonces yo quiero saber qué fuerza tengo que aplicar en el extremo de la palanca para poder elevar este cuerpo. Yo descompongo esto y voy a tener, acá voy a tener una fuerza, acá tengo una carga y acá tengo el punto de apoyo. Esto ya sabemos que es una palanca de primer género. En este caso, esta parte de acá va a ser igual a la potencia de las poleas, esa carga, porque la tengo ahí. Entonces, primero voy a sacar la potencia. Tenemos un aparejo formado por poleas móviles y una polea fija, entonces un aparejo potencial. Yo sé que Q va a ser igual, perdón, que la potencia va a ser igual a la carga sobre 2 elevado a la n, ¿sí? Que es, y acá yo tengo que es 500 kilogramos y tengo 2 poleas fijas, entonces va a ser igual a 2 a la 2, ¿sí? Tenemos que 500 dividido 4 me va a dar, esto me va a dar 125 kilogramos fuerza. Entonces ahora para resolver la palanca, yo sé que Q por, en este caso sería AO tiene que ser igual a la potencia por OB, ¿sí? Ese segmento. Entonces, Q ya sé que es de 125 kilogramos fuerza, por la distancia de A hasta O es de 1 metro. Tiene que ser igual a la potencia, que en este caso es la fuerza, por 4 metros. Entonces, voy a tener 125 kilogramos fuerza por 1 metro dividido 4 metros. Simplifico y me da, simplifico y al simplificar obtengo, simplificar y resolver, obtengo 31,25 kilogramos fuerza. Es decir que esto es lo que yo tengo que hacer. Esa es la fuerza que tengo que hacer acá para poder elevar un cuerpo de 500 kilogramos o para responder la pregunta de qué fuerza tendría que aplicar en el extremo de la palanca. Y acá combinamos dos, combinamos un aparejo con una palanca. ¿Sí? ¿Quedó claro?